Con nosotros en este nuevo video de mi canal de YouTube, el saludo para todos los que se conectan. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario. Con nosotros, Mario Alberto Sánchez, el comunicador especialista en fichajes, que bueno, estos días ha estado a full tren porque bueno, creo que desde hace rato, más allá de lo movido, no había un mercado tan potente, ¿no? En el fútbol venezolano. Mario, hermano, bienvenido a mi canal de YouTube. Y bueno, preguntarte cómo has vivido esto, sobre todo los últimos días, ¿no? Porque el mercado por ahí parecía que arrancaba fuerte con lo de Cariaco, después se normalizó un poquito, pero sin duda que cerró por todo lo alto y hasta inesperado para muchos, ¿no? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, Elías? Qué gusto. La verdad es que sí han sido días de mucho trabajo, porque sin duda los nombres que han llegado al fútbol venezolano, más allá de que no viven un buen momento, porque sin duda si no viven un buen momento, difícilmente serían opción para el fútbol venezolano, son sorpresivos. Sea como sea, son sorpresivos. No se esperaba que regresaran por lo menos en este mercado. Y también sorprende que sea un mercado de fichajes tan potente en estas fechas, porque uno le encontraría más sentido que fuese a principio de temporada, cuando los equipos se están armando, que van a competir en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero a mí la verdad es que me sorprendió bastante que sea a mitad de año, que se acostumbra a que sea un mercado austero, de pocos fichajes, de justamente ajustar en algunas posiciones. Sí, mira, sabes que ahorita lo hablábamos antes de comenzar, ya uno ve el fichaje de Cariaco movió mucho en el fútbol venezolano, incluso fue sorpresivo, ¿no? Para nosotros también, realmente no lo teníamos en los papeles. Y ya uno ve lo de Cariaco, claro, en aquel momento cuando se anunciaba, uno decía, epa, estuvo un fichaje, o sea, sigue siendo un fichazo para el fútbol venezolano, pero después dices, todo lo que vino después de ese fichaje de Cariaco hasta se te queda lejos, ¿no? Ese primer fichaje que fue como el primer boom de este mercado de pases, por ser Táchira también, obviamente, también es especial y porque creo, Mario, que es uno incluso de los jugadores mejores pagados probablemente en la historia del fútbol venezolano y de estos fichajes que han venido, no me extrañaría que sea incluso el de mejor salario y por el que más se tuvo que apostar porque venía siendo el 10 de Junior, ¿no? O sea, de todos estos, el que venía más activo en líneas generales era Cariaco González. Sí, sin duda varios años en Junior de Barranquilla, con muchos altibajos, algunos momentos buenos, los últimos no tanto, no tan buenos. También un tema a nivel de equipo complicado en Junior, cambio de técnico. César Farías estuvo ahí, ni siquiera con César Farías terminó de afincarse ahí Cariaco. Y a pesar de eso, de que obviamente no vivió su mejor momento en el torneo pasado, me sorprendió que regresase a Venezuela y me sorprendió su fichaje con el Deportivo Táchira, que se llevan un gran jugador y que en ese momento sin duda era el fichaje del torneo. Pero yo siento que si miramos a nivel de currículum, hay por lo menos tres jugadores, que ya los iremos hablando, que terminan superando lo de Cariaco, más allá de que quizás, como tú dices, es el que venía en medio de todo con más minutos en comparación a lo de Jordan Osorio, lo de Machís. Bueno, del Valle y Orozco es una situación distinta porque están en ligas un poco más exóticas, pero es un caso muy interesante que ya Táchira le está empezando a sacar provecho. Mira, pero sabes que con lo de Cariaco uno decía en ese momento, esto parecía, o sea, parecía en ese momento que ese fichaje era inigualable, ¿no? O sea, que no podía llegar un fichaje Total. mejor que ese. Y resulta que eso era sencillamente como un abreboca para lo que iba a venir después, algunos con más jerarquía que otros. Pero bueno, creo que está claro que los dos de mayor jerarquía, ya vamos a hablar de eso más adelante, son los de Darwin Machís y los de Jordan Osorio, sin ninguna duda, a UCB y a La Guaira respectivamente. Para terminar el tema con Táchira, Mario, también anunciaste bueno, la salida de Pipo Vivas a La Equidad, a Colombia con Diego Merino, y la salida también más reciente, quería que nos comentaras un poquito de eso de Brian Castillo, porque, a ver, en Táchira preocupa mucho porque Brian Castillo estaba haciendo el 9 que estaba haciendo goles, pero más allá de eso, creo, yo no sé si coincides conmigo, Táchira en nombre sigue teniendo para mí un equipazo, no el mejor del fútbol venezolano, pero sí me parece que sigue teniendo un gran equipo, de hecho en esa posición tiene a Lucas Cano, que es uno de los extranjeros más costosos del fútbol venezolano, y a José Balsa, que es un delantero también comprobado, ¿no? Más allá de que el que venía haciendo goles era Castillo. No, y también algo importante es que Duarte, que no había tenido, no se ha encontrado con el gol en las últimas jornadas, sobre todo Copa Venezuela, se ha reencontrado con el gol y eso le da cierta confianza. Pero de igual forma, más allá que coincido de que Táchira tiene un gran equipo, sí es matemático, es indudable que tiene una nómina mucho más corta. Cuando tú revisas las altas y revisas las bajas, de altas, la de Oscar Hernández, que también es un fichaje muy interesante, Sí. de Cariaco, pero se le fueron hasta tres centrales. Se fue Jesús Quintero a Caracas, Gianfranco Gutiérrez a Rayo, Pipo Viva a La Equidad y no llegó ninguno.
es por lo menos curioso, y también el tema de Brian Castillo que se va a última hora al Alexandria, equipo que viene de ser subcampeón del fútbol ucraniano. El primero fue el Dinamo de Kiev, el segundo fue Alexandria y el tercero fue el Shakhtar Donetsk. Es un equipo interesante. En Ucrania pagó la cláusula de rescisión. Táchira no pudo objetarse, no pudo negociar porque es un monto que ya está estipulado, el jugador lo aceptó y por eso se va a ir al fútbol de Ucrania, con, digamos, la desventaja para el Deportivo Táchira que se hizo en los últimos días de mercado, en donde tuvieron muy poco margen de acción. Yo a estas alturas desconozco si Deportivo Táchira llegó a hacer algún otro fichaje para reemplazar a Brian Castillo, porque ese es el tema, el mercado de fichajes ya cerró, pero no sabemos si algún equipo alcanzó en las últimas horas a rascar un fichaje hasta que de pronto lo veamos anunciado, y sabemos que a veces los equipos se toman un par de días para poder hacer esos respectivos anuncios. Sí, ojo, cerró el mercado porque en las normas reguladoras, Mario, que es una duda que surgió estos días, decía que se cerraba el 11, pero bueno, porque se adelantó la apertura del mercado de fichajes, también se cerró más temprano, hubo comunicaciones de parte de la liga con los clubes y por eso, a ver, Mario, ya a partir de este momento los equipos, nosotros estamos grabando esto en la tarde de hoy, viernes 8 de agosto, el mercado cerró ayer a las 11:59 de la noche. Los equipos no pueden inscribir ya jugadores en este momento, pero sí puede pasar, Mario, porque muchas veces le sorprende a los fanáticos de que ya hayan estado inscritos o ya hayan comenzado los trámites de los fichajes y lo anuncien mañana, pasado mañana, el viernes, la semana que viene, tengan que esperar que los jugadores lleguen, etcétera, etcétera. Eso también puede pasar. Quería consultarte, entiendo que por cierto, tú me corregirás, creo que la cláusula de rescisión de Brian Castillo en Táchira estaba sobre los $200,000, que es más o menos lo que le terminaría ingresando a Táchira. Y quería preguntarte, porque fíjate que hablamos del hueco que capaz podría quedarle a Táchira, es el del defensor central, ¿no? ¿Es cierto, Mario, que en algún momento Táchira estuvo en comunicación, en negociaciones con Mikel Villanueva, o eso no, ese contacto no existió? Desconozco si hubo un contacto. Lo que sí te puedo garantizar es que desde el entorno de Mikel Villanueva nunca se vio como real o como posible regresar al fútbol Venezuela, sea con Deportivo Táchira o con algún otro equipo. Eso es lo que sí te puedo comentar. Mira, cerrando el tema ya de Táchira, vámonos con Carabobo para intentar hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que Carabobo metió primero dos bombazos también, o bueno, no bombazos, bombazos vamos a catalogarlo Cariaco, Machís, Osorio, pero sí dos muy buenos jugadores que capaz tú lo decías, estaban en ligas exóticas y no estaban tan frescos para la memoria del venezolano. Pero Jonathan del Valle y Joandri Orozco sin duda son jugadores que marcan mucho. Bueno, Joandri Orozco ya empezó a marcar diferencia con Carabobo, ¿no? Que no se quedó atrás y que lo fue negociando y que creo, Mario, que aquí tuvo mucho que ver con estos fichajes la presencia de Daniel Farías, ¿no? En el banquillo de Carabobo. Creo que es indispensable y es un factor muy importante para la llegada de estos dos jugadores tan importantes. Claro, recordando que Jonathan del Valle y Johan de Orozco tuvieron pasado con el equipo aurinegro, y por ahí, por supuesto, tiene que ver ese contacto, esa relación con Daniel Farías. Me parecen fichajes más que válidos, más allá de que, por supuesto, son jugadores veteranos y que de pronto está en una posición en la que quizás la edad puede notarse un poquito más, que se pueda perder el desborde, la velocidad, la chispa, pero aún así Johan de Orozco y Jonathan del Valle son muy, muy buenos fichajes para lo que es el fútbol venezolano. Robert Hernández, más allá que es un jugador que me gusta mucho, siento que no ha mostrado su máximo nivel, y creo que por ahí puede estar la clave en el tema de fichar este tipo de jugadores. Jonathan del Valle ha hecho algo que es muy difícil para un jugador venezolano, y es salir de Venezuela a Europa y mantenerse por muchos años, más allá de que, por supuesto, los últimos años ha sido en la segunda división de Turquía, pero lleva, no tengo la estadística aquí cerca, pero por lo menos 10 años desde que salió el fútbol venezolano a Europa, y ahora es que regresa, lo que me parece muy rescatable, pasando por el fútbol de Portugal, el fútbol de Turquía, al principio en primera división, ahora en segunda, y llega ahorita el Carabobo. La verdad es que me parece muy interesante. Y te digo, hablando un poquito más de modo general, me parece que este mercado de fichajes ha ido en ascenso, en el sentido de que llegó Cariaco, wow, qué fichajazo, por supuesto, difícilmente vamos a ver algo mejor. Los de Carabobo me parece que incluso son mejores a nivel de currículum, porque Cariaco, más allá de que era el 10 de Junior, Sí. no tuvo otras grandes experiencias en el extranjero, tuvo una etapa muy corta en el Dallas, en donde jugó muy pocos minutos y nunca jugó en Europa. Johan Orozco llegó a jugar en la Bundesliga. Jonathan del Valle llegó a jugar en la Liga de Portugal, le llegó a anotar gol al Benfica cuando jugaba en el Río Ave. Me parece que tienen un currículum, no una actualidad, mejor que ellos dos, y después con el tema ayer de Jordan Osorio y Machis, pues eso te termina de controlar. Mira, y hay dos fichajes, bueno, llegó también Angelo Lucena, fue el primer fichaje.
Juan Alegría también, el delantero extranjero, que bueno, habrá que verlo, esperarlo. Pero hay dos fichajes que a mí me llaman mucho la atención, es el de Abraham Bachile y sobre todo el de Jan Fuentes, el central después de la salida de Diego Sío, que obviamente no están ni cerca del nivel mediático de Cariaco, ni de experiencia, ni de currículum, capaz ni de talento que Cariaco, que Orozco del Valle, Osorio, Machís, etcétera, etcétera, pero que yo creo que son dos jugadores muy importantes para este Carabobo y que van a terminar rindiéndole muchos frutos a Daniel Farías, ¿no? Son fichajes top para lo que estábamos acostumbrados en el fútbol venezolano. Sobre todo el de Sí, Fuentes me parece muy funcional y tomando en cuenta que se fue Osío, me parece que es un ascenso salir de Osío para que llegue Jan Fuentes, me parece que sin duda es mejorar las cualidades de la posición. También estaba en el fútbol de Asia, en Bahrein, jugando allí, terminó contrato y pues pudo arreglar con el Carabobo, una negociación que se llevaba dando desde hace varias semanas, parecía que ya estaba descartado y finalmente se retomó, caso muy similar a lo que pasó con Jonathan del Valle, que parecía que no iba a llegar y a última hora termina de concretarse. Y el tema de Chile, que estaba en España con el Recreativo Huelva, equipo que hacía bien la tercera categoría de España y que lamentablemente descendió, porque si no fuese por el descenso, probablemente se mantendría en el equipo porque tenía un año más de contrato. Y bueno, se da todo para que regrese a Carabobo, porque antes de salir de España estaba en Carabobo, pero por Academia Portocabello, en donde tuvo un paso medio irregular, que creo que ahora en Carabobo puede tener en cierta forma una revancha. sí, lo de Del Valle, entiendo, tú confirmarás que estaba muy cerca, después como que no se llegó a un acuerdo, pasó una semana prácticamente y después se volvieron a reactivar las conversaciones. ¿Fue Carabobo el mejor equipo de este mercado? Yo creo que sí. Para mí sí, sin duda. El más completo, además, porque no fue solamente Incluso el delantero colombiano que traen viene del fútbol portugués. Más allá de todo, no lo he visto jugar mucho, pero pues es un currículum que llama la atención, que también lleva varios años en el fútbol europeo, Juan Alegría. Mira, Mario, y ahora sí vamos con las bombas, ¿no? Porque creo que estos dos de los que nos faltan hablar son las verdaderas bombas del mercado, una más que otra, una respondiendo a la otra. Empezar por lo de Jordan Osorio. Preguntarte cómo se dan esas negociaciones con La Guaira. ¿Qué opinas también del fichaje? Yo tengo mi opinión al respecto. Me parece que no es negativo siempre y cuando termine siendo solamente por lo que queda de temporada y que después de ahí pueda conseguir también un mejor equipo, porque creo que el objetivo de Jordan Osorio al regresar a La Guaira o al regresar al fútbol venezolano debe ser tomar el mayor ritmo posible, porque si Venezuela logra clasificar al repechaje, que sería en el mes de marzo, tiene que estar en forma, porque sin duda yo creo que ya Jordan, estando bien con La Guaira, sin regresar al extranjero, ya puede ser convocable con la selección nacional. O sea, estamos hablando de un tipo que es titular en la selección. Por supuesto, en circunstancias normales, que ahora no hay circunstancias normales, es el mejor defensa que tiene la selección, independientemente que haya regresado al fútbol nacional. Una circunstancia muy similar a lo que le pasó a Wilker Fariñez cuando ya era titular incluso en el Lens, sufrió esa lesión y tuvo que bajar, que parece drástico, bajar de una liga europea de tanto calibre como es Italia o Francia a Venezuela, pero seguramente por ese corto periodo de tiempo es algo que ellos mismos necesitan para poder recuperarse, para poder estar de la mejor forma física y ahí sí nuevamente dar ese paso al extranjero que no solo lo han hecho ellos, lo han hecho otros jugadores y le ha salido bien. A John del Cádiz le salió fabuloso. Después de unas temporadas en Portugal irregulares, regresó al Monagas y después despegó con mucha más fuerza en Portugal, en Francia, México, Estados Unidos. Aristelleta, que en Francia le fue mal, regresó al Caracas y después fue goleador en América de Cali. Tuvo para mí buenas actuaciones en el fútbol mexicano. A veces ese paso para atrás te permite, incluso, claro, te permite tomar impulso. Claro, es verdad que en el caso de Jordan Osorio lo hace con 30, 31 años, ya no es un chico tan joven, pero igual por su calidad estoy seguro que perfectamente va a conseguir en enero un equipo mucho más importante que el Deportivo La Guaira para seguir progresando. Porque lo que pasa es que ahí el tema está pero no se pudo haber interesado otro equipo, así fuese de Sudamérica. El tema, Mario, es que la lesión de Jordan no es cualquier lesión, o sea, no fue que tuvo una lesión muscular o una rotura de ligamento, que no es una lesión fácil, pero es mucho más común en los jugadores de fútbol. Estamos hablando de una lesión de la parte baja de la espalda, que al final es un fichajazo, sin duda, por nombre, pero al final va a ser una moneda al aire, ¿no? Porque no se sabe físicamente qué tan bien está, qué tan bien va a volver, cuánto le va a costar adaptarse y volver a reintegrarse a esa actividad. Otro de las bombas que anunciaste ayer en la madrugada, sí, ya prácticamente hoy, fue la de Darwin Machís con la UCB, que
Creo que el caso de Osorio Machís debe manejarse con pinzas diferentes. Me parece que el caso no es igual, más allá de que puede ser similar porque son jugadores de selección, pero no es exactamente igual, o no son exactamente iguales los casos, ¿no? Claro, claro, porque lo de Osorio es clave el tema de la lesión, el tema de la inactividad. Machís tiene pocos minutos, pero no por lesiones, sino porque sencillamente no era tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Valladolid, que terminó descendiendo a la segunda categoría de España y que lamentablemente acumula ese récord de cuatro, si no estoy mal, descensos consecutivos, que estoy seguro no va a ser el quinto con un CB que justamente No, este año acaba no. de ser campeón del torneo de apertura, va a estar complicado que se repita la cábala, por así llamarlo. Me parece que es un fichajazo, me parece que incluso es mejor que el de Jordan Osorio, también a nivel de currículum, y que, digamos, yo podría esperar en principio que Machís se adapte más rápido porque no tiene ese problema físico o ese antecedente de lesión que obviamente puede disminuir las posibilidades de adaptación rápida que puedan tener los jugadores. Me parece que es un jugador muy, muy interesante para el fútbol nacional. No, no manejo cifras, no, por muy pocas veces manejo cifras, pero a nivel de idea, yo creo que Darwin Machís podría ser el jugador que esté cobrando más actualmente en el fútbol venezolano. Sí, sí, seguramente. Porque estamos hablando, Mario, de que Jordan Osorio, ya después estará la discusión de quién es mejor, quién es peor, ya eso entra al gusto de cada quien. Pero el último partido en la élite de Jordan Osorio fue en octubre del 2024, o sea, casi un año, 10 meses sin jugar. El último partido de Darwin Machís fue hace 3 meses en la Liga de España, que es cierto, capaz no fue titular, no en su mejor nivel, pero nunca ha dejado de estar. O sea, no es que tiene 6 meses, un año fuera de la alta competencia. Por eso yo creo también que este es el fichaje más importante. Después, bueno, habrá que ver también cuál es el que termina rindiendo más, porque no es lo mismo, capaz a alguno le cuesta la adaptación, pero yo creo que por eso hay una diferencia entre el fichaje de Darwin y el fichaje de Jordan, que uno tiene 10 meses sin jugar y es una incógnita, y el otro, bueno, también de alguna forma es una incógnita, pero viene bien físicamente, no tiene ese problema que capaz te diga o te haga dudar de cómo pueda volver, ¿no? Claro, ¿no? Y estaba mirando lo que me parece curioso, y es que Machís ha estado, digamos, con saltos largos desde el principio de su carrera. Si tomamos en cuenta que él desde Mineros de Guayana, equipo donde se formó el fútbol venezolano, saltó directamente a la primera edición de España con el Granada, primero jugaba en el primer equipo y después terminó bajando a jugar con el equipo B, pero digamos que se puede catalogar como un salto directo de la Liga Venezolana a la primera edición de España, y ahora ocurre a la inversa, desde la primera edición de España regresa a la Liga Venezolana, en donde esperemos se pueda adaptar de la mejor forma eh, este jugador, que ya también vimos el UCB que terminó de anunciar un fichaje, el de Carlos Cermeño, que también lo alcanzamos a comentar, no recuerdo si ayer o el día de hoy, que se va del Portuguesa para llegar a UCB en una modalidad de traspaso. Es de las primeras veces que veo que públicamente se anuncia un traspaso nacional. No es muy habitual, es habitual que ocurra, pero por lo general no se trabaja bajo esta figura de traspaso, porque sin duda con el tema de Portuguesa, que tiene la prohibición de fichajes, no le conviene salir de jugadores. Obviamente llegaron a un acuerdo con un CB para algún tipo de compensación económica para poder soltar a Carlos Cermeño y así sea nuevo refuerzo del tricolor. Bueno, y parecía, yo a todas estas, cuando veía este montón de fichajes, Mario, yo decía, epa, pero UCB está como dormido en el mercado, ¿no? O sea, no se ha movido realmente mucho, pero esperó hasta el final para dar no solamente el golpe de Machís, no solamente el de, el de Carlos Cermeño, sino el de un delantero colombiano, ¿no? Año 2002, si no estoy mal, no sé si puedes confirmarnos esa información, que seguramente ya cuando salga este video fue publicado en tus redes sociales. Sí, en este momento todavía no lo he publicado, pero ya tengo, digamos, todo listo para comentar el caso de Félix García Duarte, jugador colombiano, delantero, que ha hecho vida en el Barranquilla Fútbol Club recientemente, que es equipo de la segunda división de Colombia y que es el filial directo de Junior, y que él ha tenido participación en Junior de Barranquilla, ha jugado con el primer equipo, ha llegado a anotar, pero su presente no es el mejor, sin duda alguna. Llegó a ser compañero, por supuesto, de Cariaco González, lo conoce bien, más allá de que no van a ser compañeros ahora, uno en UCB y otro en Táchira, pero también es un perfil interesante de un jugador que en su momento llegó a jugar y llegó a anotar con Junior de Barranquilla. Mario, ¿tú crees que con estos fichajes crece el fútbol venezolano? Y preguntarte también si lo ves como retroceso para los jugadores, porque se ha hablado mucho de eso en estas horas, ¿no? De que, bueno, Jordan a La Guaira, qué retroceso, Machía UCB, qué retroceso. Creo que todas las opiniones son válidas, pero quiero conocer la tuya.
Mira, para mí sin duda el fútbol venezolano se fortalece teniendo estos jugadores, así sea de forma temporal, como va a ser en el caso de Jordan Osorio y seguramente también lo de Darwin Machís, me parece que es muy positivo. Y retroceso, pues obviamente de jugar a la Liga Española a jugar a la Liga Venezolana es un retroceso a nivel de competitividad, pero ¿qué tanto vale la pena estar en la Liga Española jugando tan pocos minutos, jugando poco, contando con pocas oportunidades y haciendo que esa inactividad, que incluso yo pienso, siento, que termina teniendo un impacto en la selección en donde no puedes mostrar tu mejor versión? Quizás puede parecer drástico ir directamente a la Liga Venezolana, pero yo prefiero eso a que estén siendo de alguna forma ninguneados en categorías altas del fútbol europeo. Mario, Cariaco González, Jonathan del Valle, Joandri Orozco, Darwin Machís, Jordan Osorio y bueno, otros fichajes que capaz no son del mismo perfil, no son fichajes bomba, pero que también son muy buenos fichajes. ¿Crees que este es el mejor mercado de pases de los últimos años, por no dar una cifra exacta en el fútbol venezolano? Yo creo que sí, y con diferencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que no hay nada que debatir al respecto. Ni siquiera se me ocurre uno para medio compararlo, porque la verdad lo que ha pasado en este último mes, por así llamarlo, desde que se anunció el fichaje de Cariaco hasta ahora, que todavía obviamente hay que recordar que falta el anuncio de Jordan Osorio y Darwin Machís de forma oficial, pero ha sido una cosa totalmente sorpresiva para bien del fútbol venezolano. Yo entiendo la frustración de algunos fanáticos que creían o querían que Osorio y Machís jugasen en una liga más competitiva, pero seguramente ellos decidieron que en este momento lo mejor es estar en el fútbol venezolano, más allá de que yo creo que sí tuvieron oportunidades de jugar en ligas extranjeras, seguramente no de la misma categoría que la liga española o la liga italiana, de pronto alguna liga de Sudamérica, MLS, liga mexicana, pero ellos consideraron que en este momento necesitaban adaptarse de forma rápida a un entorno conocido en una ciudad Claro. en donde puedes vivir relativamente bien, entendiendo las circunstancias de Venezuela, porque fíjate que ambos van a estar en Caracas, que yo creo que termina siendo algo muy importante para su descanso y también su tranquilidad a nivel familiar. Además, Mario, es verdad, puedes conseguir un equipo afuera, pero ¿qué equipo va a contratarte por 4 meses? O sea, eso es prácticamente un favor también para el jugador, ¿no? O sea, Y en el caso de Osorio, no sé en cuánto tiempo va a estar listo para jugar, entonces puede ser que pierdas un mes más. exactamente. Entonces, el club también hay un riesgo del club, ¿no? Me recuerda mucho a lo que tú decías ahorita de Fariñez, que en Colombia no pasó exámenes médicos y regresó a Caracas y tuvieron que perder prácticamente un mes y medio, si la memoria no me falla, con Wilker Fariñez para que se pudiera recuperar, pero obviamente eso lo hacen porque es su país, ¿no? Y porque eso también hace que se crezca. Junior Moreno, Mario, estuvo en negociaciones, es cierto, ¿qué pasó? Sí, Junior Moreno, que actualmente ni siquiera es convocado en Gimnasia de Esgrima de La Plata, ha visto muy pocos minutos. Tuvo la posibilidad de ir a Carabobo, tuvo la posibilidad de ir a UCB, pero no hubo ningún acuerdo con ninguno de los dos equipos que estaban dispuestos a hacer una inversión importante por Junior Moreno, pero finalmente no hubo acuerdo y pues alcanzaron en los últimos días Carabobo a traer a Abraham Bachile como, digamos, plan B, más allá que suena un poco feo, y en el caso de UCB también lo de Carlos Cermeño, porque eran posiciones, la de volante central que buscaban reforzar. Sí, sin duda. Mario, ya para ir cerrando, porque sé que tienes que irte a trabajar y hacer algunas cosas, ¿crees que estos fichajes sirven también para que en los próximos años más jugadores de este mismo perfil o un perfil similar se atrevan a venir? Yo recuerdo, por ejemplo, claro, no entran en este mercado, pero estamos hablando de que fue en el último año y medio, Roberto Rosales y Nicolás Fedor también regresaron a la Liga Fútbol, que son tipos que también le aportan mucho a nuestro fútbol. Sí, sí, yo creo que eso ayuda. Creo que lo de Miku fue un primer paso, más allá que por supuesto han habido otros, lo de Juanpi en su momento en dos ocasiones con el Caracas, creo que también hay que resaltarlo. Pero sí, creo que eso le da como cierta confianza al jugador venezolano que siento que hasta hace, por ejemplo, 4 o 3 años no se veía tan claro que en la recta final de su carrera, o de pronto en la mitad de su carrera pudiesen tomar un reimpulso en el fútbol venezolano, se veía tan distinto, tan lejano, tan complicado, y creo que esto hace ver que no es tan complicado, que puede llegar a ser factible incluso. Sí, sin duda, sin duda. Mario, bueno, muchísimas gracias por sumarte. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden dejar su like, suscribirse y seguir también en sus redes sociales a Mario. Seguramente lo sigue Mario, pero si las puede dar por allí también porque estás recuperando de a poco tu cuenta de Instagram también. Sí, en X Mario Sánchez B y en Instagram pues nos tocó cambiar el usuario Mario Sánchez B N, las tres primeras letras de Venezuela. Ahí Bueno, nos pueden seguir, estar al tanto de las noticias, aunque yo creo que
poco va a haber en los próximos días después de el terremoto de Ya ayer y llegan hoy. tus vacaciones, ¿no? Entre comillas, tu momento más tranquilo. Sí, pero ahora viene también el inicio de las ligas europeas que se retoman, entonces también hay que estar pendiente de la actividad de los venezolanos al exterior porque se viene una nueva convocatoria. Seguro, seguro. Bueno, y bueno, y vienen los partidos de la selección, nada más y nada menos, lo más importante probablemente de este año. Gracias, Marito, y gracias a todos los que se conectaron. Nos reencontramos en un próximo video.